Bueno, vamos a saludar ahora sí con la abogada Luisa González, ex candidata a la presidencia de la República de la Revolución Ciudadana y presidenta de la Revolución Ciudadana. Vamos a hablar de la consulta popular y también quiero consultarle sobre esta crisis diplomática que ahora existe con México. ¿Cómo está, abogada González? Gracias por estar en Ecuador en directo. Bienvenida. Muchas gracias por este espacio. Un buen día con todos y un buen día con todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Bueno, el impasse diplomático, uno más, ¿no? Uno más de tantos de la señora Sommerfeld y de un gobierno improvisado que desconoce al parecer las normas del derecho internacional público y que cree que esta es su empresa, su hacienda. No entiendo realmente el proceder. Entendemos que sean nuevos en el gobierno o en la administración de la cosa pública, pero que lleguen a este tipo de desatinos a nivel internacional y nos hagan pasar una vergüenza más como país, ya no tiene explicación, ¿no? Si no conocen, pues tienen que rodearse de buenos asesores, de gente que conozca de las relaciones internacionales, del derecho internacional público. Parece que la señora Sommerfeld cree que sigue manejando Aerogal y quiere hacer con Ecuador, al parecer, lo que hizo con Aerogal o con Ecuaer, ¿no? Claro, en lo que veíamos nosotros de las expresiones de Andrés Manuel López Obrador el día de ayer, él hace un comentario a título personal. Histórico podría hasta llamarse. Sí, porque en ningún momento nombra al gobierno de Noboa. Y lo que nosotros hemos comentado, le decía yo a mi compañero Gustavo Jiménez hace un rato, en este espacio, se asesinó a un candidato para perjudicar a la candidata del progresismo. Ni siquiera da nombres, ¿no? Sí. Simplemente habla de un hecho, cita un momento histórico, una campaña electoral, pero además fija actores como tal, no con nombres, no nombra un gobierno, no dice por esto ganó este o perdió el otro, simplemente hace un análisis hasta bastante técnico, ¿no? Y no se explica cómo le toma el gobierno de Daniel Noboa y la señora Sommerfeld la actitud y la decisión de declarar no grata a la embajadora de México en el Ecuador y sitiar la embajada, la residencia, con miembros de la policía y la fuerza pública. En este momento la embajada, de acuerdo a información de algunos medios, tiene más policías, hay más policías en los exteriores de la Embajada de México y militares incluso. ¿Esto qué significa, doctora? Realmente desconozco que puedan tener en su cabeza, ¿no? Allí poner fuerza pública que necesitan para el cuidado de los ecuatorianos, de la seguridad de los ciudadanos alrededor de una embajada, pues no se entiende. La embajadora es libre de salir, de entrar, entonces contra ella no es. No entiendo realmente. Es difícil entender qué pueden estar pensando y por qué están tomando estas decisiones los miembros del gobierno. Entiendo que el presidente debe estar al tanto de las decisiones de su canciller, porque las decisiones afectan directamente al Estado ecuatoriano, no son a título personal, son a título estatal, ¿no? Es el Estado, el Ecuador, con su representante, el presidente de la República, a través de la canciller, quien toma estas decisiones que nos van a tomar, que nos pueden afectar a nivel internacional. Ya pasamos una vergüenza y una afectación incluso económica con las decisiones que se tomó respecto a Rusia, y ahora al parecer vamos con México. Bueno, la Cancillería ha tenido varias meteduras de pata, ¿no? No sé si es directamente de la Canciller o es una postura directamente del presidente de la República. Recordemos lo que ocurrió con Rusia. La entrega que se iba a hacer de las supuestas armas chatarras, helicópteros chatarra, que al final tuvieron que dar marcha atrás. Lo que ocurrió con Venezuela, el impasse con Venezuela también, que no reconocían al gobierno de Maduro. Y con Colombia, al decir que van a ir a dejar a los delincuentes en la frontera,
lo que vemos es un desconocimiento muy grave del derecho internacional público y de las relaciones internacionales, pero más allá es que nos afectan a los ecuatorianos, ¿no? Vemos que cuando hubo el impasse con Rusia, esa decisión de entregar helicópteros, armamento ruso, violando los contratos que ya se habían firmado, lo que provocó fue una afectación en las exportaciones de productos ecuatorianos y eso trae desempleo también a los ecuatorianos, ¿no? Esto de prueba, error, hoy día tomo una decisión, mañana doy marcha atrás, según como me resulte, cómo vayan avanzando las cosas, lo único que nos trae es una vergüenza internacional, una vez más, demuestra que es un gobierno desconocedor e improvisado, y sobre todo la afectación económica también al interno del país, generando más desempleo, contrayendo economía. Esa es la parte dolorosa a la interna con nuestros ciudadanos, ¿no? Pero vemos que así va un poco en todo, ¿no? En la consulta popular también empezaron así, enviaron unas preguntas, vieron que no les daba resultado, enviaron otras, entonces ves una consulta popular que no obedece a un programa de gobierno, una orientación de desarrollo de país, sino que obedece a caprichos, a circunstancias, a medir qué le gusta a la gente, qué no, qué me afecta, qué me ayuda a tener más votos, cómo voy ya trabajando la campaña electoral para el 2025, y nos usan a los ecuatorianos como parte de un juego, ¿no? De un juego de azar. Correcto, doctora. Antes de entrar con el tema de la consulta popular, quiero preguntarle a usted cómo le fue en esa gira que tuvo de visita a nuestros hermanos migrantes por Europa. Bueno, bastante bien, muy feliz de compartir con todos nuestros hermanos ecuatorianos. Estuve en España, en Italia, en Francia, la alegría de nuestra gente de volverse a encontrar. Por ejemplo, en Italia se reunió gente de Reino Unido, de Alemania, de Suiza, de varios países que, como yo no iba a visitar esos lugares, pues se desplazaron hasta Italia, otros se desplazaron hasta Francia también, y fue con esa ilusión de volver a estar juntos, la familia de la Revolución Ciudadana. Lamentablemente, los servicios en el exterior, los servicios consulares, han decaído de una forma que afecta los derechos de nuestros hermanos migrantes. Y aquí es importante hacer un llamado al gobierno. Miren, nuestros hermanos migrantes aportan a la economía nacional sobre los 5.000 millones de dólares anuales. Eso se debería ver reflejado en mejores condiciones de trato, de atención en los servicios consulares en el exterior. Un pedido y un clamor masivo en España es que se vuelva a dar la atención con asesoría legal gratuita a nuestros hermanos que se han visto afectados por las hipotecas en España. Ese servicio lo tuvimos, lo implementamos en el gobierno de la Revolución Ciudadana, donde se les daba acompañamiento, asesoría legal a nuestros hermanos. Eso es una necesidad urgente. Se ha pedido a la canciller, se pidió a la embajadora en España, a la señora Vilma Andrade, que atiendan a los ecuatorianos. La señora Vilma Andrade queda de acuerdo en atender a los ecuatorianos. Llegan ya nuestros hermanos a la embajada para ser atendidos por la embajadora y les dicen que ella no va a poder asistir. Y los deja, como decimos comúnmente, plantados. Los deja plantados y no los atendió. Así no se puede atender a nuestros hermanos migrantes. Estamos pidiendo que vuelvan los servicios consulares con calidad, con calidez, con rapidez en el trato a nuestros hermanos, la atención en pasaportes, en los demás trámites consulares. Han decaído la calidad de los servicios totalmente y se necesita una atención urgente a nuestros hermanos en el exterior. Eso en la parte que le corresponde al gobierno y que sí hacemos un llamado a que sean atendidos. Se lo ha hecho desde la Asamblea Nacional también. Nuestros asambleístas por Europa, Esther Cuesta y Gustavo Mateus, han propuesto exhortos tanto a Guillermo Lasso en su momento como a Daniel Noboa
para que mejoren la atención a nuestros hermanos migrantes. Así que ese fue un pedido de nuestros hermanos migrantes, que se mejoren los servicios consulares. No somos gobierno, lo que sí podemos hacer es llamar a las autoridades a que den atención a nuestros ciudadanos. A la señora Vilma Andrade, que no vuelva a hacer eso, que no minutos antes de la reunión con nuestros hermanos les cancele la cita, que les dé atención urgente. Bueno, luego la alegría de podernos encontrar, la familia de la Revolución Ciudadana. En París tuvimos la oportunidad de compartir con el presidente Rafael Correa el encuentro con los ecuatorianos. Fue un momento muy bonito, muy emotivo. Era la primera vez que volvíamos a compartir un espacio así con el presidente Correa y con nuestros hermanos migrantes, estando ahí los dos a la vez. Una fiesta, ¿no? Una fiesta realmente. Correcto. Doctora, permítame un minuto para mencionar a las personas que están escribiéndonos y haciendo aportes al canal. Omar Novoa, gracias por el super chat. Javier Vanguera nos dice que se ha hecho miembro por 13 meses. Miembro oro, gracias Javier. Dice un fuerte abrazo para Luisa y seguimos firmes con ella, pero que se deje asesorar por el doctor Augusto Tandazo, dice Javier Vanguera. Big Q también nos hace un aporte, gracias. Luis Rivera también hace otro aporte. Un abrazo para Luis, saludos desde Manta. Estimada Luisa González, siga en la lucha. Usted es nuestra esperanza para tener días mejores. Manaví le apoya. Bueno, gracias a la gente que está conectada. Doctora Luisa González, nosotros tuvimos la suerte de también estar en Nueva York hace pocos días y vimos la situación de los migrantes que están llegando a los Estados Unidos, que es bastante difícil. Pudimos hacer entrevistas de jóvenes que han llegado a este país y que están en condiciones prácticamente difíciles allá. Están sin trabajo, algunos quieren regresarse. Cuando se les pregunta si los consulados están atendiendo a los migrantes, están ayudando a los migrantes, ellos dicen que nadie los atiende. Sí, es una queja generalizada, ¿no? Aún no visito Estados Unidos, espero pronto estar allá, pero en Europa también es una queja generalizada en las reuniones por Zoom que he hecho con mis hermanos migrantes. La queja de los servicios consulares, de las autoridades en el exterior, es pésima, es deficiente, pero en realidad aún en el país, en el continente, es pésima la atención, pues eso también se ve reflejado en el exterior. Pero como digo, son 5.000 millones de dólares que aportan en remesas los migrantes a la economía nacional, lo mínimo al estar lejos de su patria, de su familia, de pasar circunstancias tan duras, que no han migrado en las mejores condiciones, sino que son expulsados de su país por las pésimas condiciones económicas, por el manejo pésimo de la economía nacional, de la seguridad, de los servicios que se da en el Estado. Aquí es importante recalcar, la crisis financiera, bancaria, en el feriado bancario, en el 99, 2000, hubo una primera gran ola migratoria que expulsó a los ecuatorianos. Pero después hubo un proceso en el que los ecuatorianos regresaron a Ecuador. Veían un país que crecía, que cambiaba, que tenía salud, que tenía carreteras, que pasó de ser un país de renta baja a un país de renta media, con esperanza, con alegría, que uno se sentía orgulloso en el mundo de decir, soy ecuatoriano, y empezaron a regresar los ecuatorianos al Ecuador. Hubo el plan retorno, en donde podían volver con sus enseres, con su vehículo, con todo lo que habían hecho en el exterior, regresaban a su país. Hoy, lamentablemente, se siguen yendo. Y vamos a ver, en Italia me encontré con un médico que está trabajando en Italia y me decía, quiero volver al Ecuador. Aquí he conseguido trabajo como médico, pero yo quiero trabajar en mi país. Y fíjese, vamos a una consulta popular que despilfarra 62 millones de dólares cuando nosotros deberíamos estar invirtiendo eso en el Ecuador. ¿Sabe cuánto nos cuesta las becas para los médicos, para formarlos en especialidades? 500 becas, 5 millones. 5 millones por año nos costaría darle la beca a 500 médicos para que se formen en especialidades médicas. 5 millones. Y vamos a gastar 62 millones en una consulta
innecesaria. Es un desperdicio de recursos. Y como Revolución Ciudadana, nosotros no nos inscribimos ante el CNE para participar en una campaña por el sí o por el no, por ninguna de las dos opciones. ¿Por qué? Porque somos coherentes y esto es un desperdicio de recursos. Primero, las preguntas que tienen que ver con seguridad están para ser tratadas en la reforma al COIP en la Asamblea Nacional. Simplemente no le han querido dar paso para justificar este desperdicio de recursos. Y lo segundo, la pregunta D y E de la consulta solamente generan desempleo y las peores condiciones económicas para el país a través de introducir nuevamente al Ecuador a los arbitrajes internacionales. Así que nuestra postura siempre va a ser no a la pregunta D y E, que lo tengan claro los ecuatorianos. El resto, la militancia de la Revolución Ciudadana, es libre de votar como mejor le parezca, pero mantenemos que es una consulta innecesaria. ¿Usted no cree, doctora Luisa González, que votar votar no por unas y votar sí por otras es tal vez llegar a la confusión de la gente? Radicalmente, ¿por qué no votar por todas no? Bueno, lo dejamos en la libertad de las personas. Como digo, es inoficiosa la consulta. Cuando se dijo vamos a tener una consulta, ni siquiera se tenían claras cuáles eran las preguntas. Empezaron con preguntas supuestamente de seguridad para introducir el tema de los casinos, cuando en el Ecuador ya nos habíamos pronunciado en contra de eso los ecuatorianos. Luego, como vieron que no era popular esa pregunta, cambiaron de preguntas. Es decir, aquí vamos apostando a ver qué nos da un mejor rédito político, ¿no? No que nos ayuda a hacer un mejor Ecuador. Y luego las preguntas en cuanto a seguridad, pues nuestra militancia es libre, ¿no? Los ecuatorianos son libres de votar a favor o en contra de esas preguntas que muchas ya están siendo tratadas en la Asamblea Nacional y que más rápido se hubieran atendido si le hubieran dado paso en la Asamblea Nacional a la votación. El señor Cronfle no llama a la continuidad de esa sesión donde se debía votar las preguntas en cuanto a la reforma del COIP, que son algunas de las preguntas que están en la consulta, pero no nos oponemos a que se vote sí en esas preguntas. Además ya están en el proceso de la reforma. Lo que sí nos oponemos nosotros claramente es a la precarización laboral, ¿sí? A través del trabajo por horas que, ojo, aquí, queridos ecuatorianos, ¿qué dijo el presidente Noboa en campaña? Dijo que no se iba a poner el contrato por horas porque era regresión de derechos y precarización laboral. Eso dijo en campaña. Entonces, ¿por qué ahora lo pone en una consulta? ¿Cómo puedes confiar en un presidente que te dice una cosa un día y que te dice otra otro día? Deja más dudas que certezas, pero sí que hay una agenda atrás de esto que no es la de la patria. Entonces, por eso, en la pregunta que te quiere precarizar el trabajo, que nos quiere dejar sin derecho a vacaciones, sin derecho a décimos, sin derechos laborales, que es una clara regresión, entonces allí sí votar no claramente, es un tema estructural de Estado que afecta al empleo. Y aquí hay que recalcar algo, si afecta al empleo, afecta a la economía nacional y tal vez no se dan cuenta que cuando reduces salario, que cuando precarizas empleo, precarizas consumo. Cuando se afecta el consumo, se contrae la demanda y obviamente existe una contracción económica. El alza de un salario, la estabilidad laboral, ¿a qué te lleva? A que consumas más, a que tengas capacidad de ahorro, capacidad de invertir, tal vez en comprarte otro vehículo, en salir a comer, en consumir, en comprar ropa, en viajar, en recorrer el país. Eso significa las mejoras laborales, cuando tienes vacaciones, cuando tienes estabilidad, cuando tienes décimos. Y eso se irriga en toda la economía nacional. Entonces, estabilidad laboral, aumentos salariales, se ve transformado en mejora de toda la economía nacional. Cuando hay más consumo, también hay más recaudación de tributos. Y es decir, todos nos beneficiamos, crece la economía. Y lo que se requiere en el país es que la economía empiece a crecer. Y por eso, más allá de solamente pensar en dar horitas de trabajo a la gente para que vivan
nuevamente de forma precaria, para que probablemente despidan a las personas que tienen un contrato con todos los derechos laborales, con afiliación al IES, para que tengan acceso a salud, más allá de que el IES en este momento no está funcionando de forma adecuada, pero habrá que mejorarlo. Y esos años de aportación cuentan para la jubilación, ¿sí? Ahorita aquellas personas que tienen un contrato con todas las condiciones y derechos laborales, probablemente lo pierdan, les pongan un contrato por horas y pierdan todos sus derechos laborales. Por eso nos oponemos. Y en cuanto al arbitraje internacional, ya la Constitución de la República lo prohíbe en el artículo 422. Pero ¿por qué se puso esa prohibición? Porque ir a tratados internacionales como es el CIADI, donde el Estado ecuatoriano tiene que enfrentarse a árbitros privados en contra de una empresa que desconoce la legislación, la jurisdicción ecuatoriana, siempre llevamos las de perder. Y un ejemplo es el caso de la Occidental Company, donde violó la ley de hidrocarburos, donde violó el contrato y sin embargo no siguieron acciones internacionales con arbitraje internacional ante el CIADI y allí el Ecuador lo único que hace es perder. ¿Pero quién pierde? Perdemos cada uno de nosotros, cada uno de los ecuatorianos que tenemos que pagar miles de millones de dólares a empresas privadas cuando ni siquiera han observado la legislación ecuatoriana, cuando se han ido en contra de la legislación y de los contratos que ya habían firmado con las empresas ecuatorianas, como es con Petroecuador, el caso de la Occidental Company. Tenía 49 razones para que se declare la caducidad de ese contrato. Sin embargo, nos siguieron un proceso ante un arbitraje internacional. Estamos dialogando con la doctora Luisa González. Quiero agradecerle a Rumaldo Zarango por el aporte y a Patricio González, que ha hecho también un aporte al superchat del canal Alterno Ecuador en Directo TV. Doctora Luisa González, esta semana entrevistamos al doctor Omar Maluk, quien es docente, investigador, en su última encuesta con corte al 31 de marzo, y justamente él habla de dos preguntas que va ganando el no. Voy a rodar parte de lo que dijo el doctor Maluk para que después usted me dé su criterio. Lo que me queda claro a mí es que las dos preguntas que tienen que ver con el asunto económico, que son el tema del arbitraje internacional y el tema del trabajo por hora, que son los dos objetivos más importantes que tiene el gobierno en las preguntas, va a ganar el no. Y en las otras va a ganar el sí, que tiene que ver con la seguridad. Por eso es que yo pienso que una campaña abierta a favor de vota todo no es conveniente en estos momentos en el Ecuador, porque hay una gran proporción de ecuatorianos que está convencido que hay que votar por sí en lo que tiene que ver con la seguridad. Entonces sería un desgaste político y darle un triunfo a Daniel Noboa, que realmente no es un triunfo, porque todos estamos... Bueno, ahí estaba el doctor Maluk. ¿Qué le parece? Bueno, nosotros tampoco hemos hecho campaña por el no en todas las preguntas y creo que el que vaya ganando el sí en algunas preguntas también obedece a que muy pocas organizaciones estamos haciendo campaña por el no en todo. Nosotros no la estamos haciendo. Hemos dejado libertad, como ya lo dije, pero sí creo que esas preguntas de seguridad son un gancho para que la gente vaya y vote sí a todo y allí sacar lo que realmente le importa a este gobierno, y ahí coincido con Omar Maluk, que lo que realmente le importa es el arbitraje internacional para favorecer a empresas privadas extranjeras, una, y dos, la precarización laboral a través del trabajo por horas. Esas son las dos preguntas que realmente le importan al gobierno y el resto es un gancho para que la gente diga, ah, sí, pues vamos a votar más fácil, pues todo sí, nadie lee los anexos ni se pone a reflexionar mucho sobre esto. Y vamos a seguir nosotros, sí, indicándole a la gente que en estas dos preguntas, la D y la E, porque además es un poco confuso tantos números, pero la D y la E tiene que votar no. ¿Por qué? Por proteger a la patria y por nuestros derechos laborales.
Abogada Luisa González, buenos días. Gustavo Jiménez le saluda. Hola, Gustavo. ¿Cómo se encuentra usted luego de esta visita que he tenido con compatriotas respecto a lo que se va a venir para el próximo año, que son las elecciones? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque al leer una entrevista que usted concedió a Diario Expreso, usted nos dejó muy preocupados ahí. Ahí se entendía que usted estaba como que muy nerviosa por todo lo que vivimos los ecuatorianos, por la delincuencia, por el desborde de los hechos delictivos, y inclusive daba a entender de que no era seguro que usted sea candidata en las próximas elecciones. ¿Cómo se siente ahora para tener una perspectiva de lo que serán las próximas elecciones? ¿Será candidata de la Revolución Ciudadana? A ver, bueno, esa es la pregunta de cajón siempre, ¿no? Y esta es la pregunta más incómoda, me resulta más fácil las demás preguntas que esta particularmente. Yo soy miembro de la Revolución Ciudadana, estoy en este proyecto 15 años, entrego mi vida a este proyecto, que para mí la Revolución Ciudadana no es un movimiento político, es un proyecto de patria. Y es el único proyecto de patria, de país, de desarrollo, de esperanza, de alegría, de mejores días que tiene el Ecuador. Eso es la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana, y decir soy de la Revolución Ciudadana, es una razón y un motivo de orgullo, de caminar con alegría, con esperanza, con orgullo de pertenecer a este proyecto de patria. Porque nosotros, primero, sabemos las necesidades de la población, pero también sabemos cómo resolver las necesidades de nuestra gente. Lo hicimos ya, y si el pueblo ecuatoriano así lo quiere, pues nosotros seguiremos trabajando para sacar adelante a nuestro país, para devolverle seguridad, empleo, salud, educación, desarrollo económico, productivo, turismo, etcétera, todo lo que hace falta, infraestructura, vías, que hay que mejorarlas, el 50% de la infraestructura vial en el país está deteriorada, hay que mejorarla. Tantas cosas que hacer por el país que las sabemos hacer además. Y luego, ¿cuál es otra característica linda de este proyecto de patria llamado Revolución Ciudadana? Que nosotros somos un proyecto colectivo, no particular. Aquí no se trata de Luisa González, o de Rafael Correa, o de Paola Pavón, o de Padel Muñoz. Aquí se trata de 18 millones de ecuatorianos. Y dentro de nuestro proyecto tenemos muchísimos cuadros, hombres, mujeres muy valiosos que pueden ser candidatos dentro de un binomio, ¿no? Y eso queda a la libertad del movimiento decidir quién debería ser, y eso se elige en las primarias. Falta todavía mucho tiempo como para saber quién debe ser parte de ese binomio. Y lo vengo diciendo, yo en este momento estoy trabajando como presidenta de la Revolución Ciudadana, invitando a la gente a sumarse a este proyecto, a los jóvenes, a las mujeres, a los empresarios, porque mal quieren decir que la Revolución Ciudadana no es también un movimiento político que tiene empresarios. Esos empresarios responsables que generan empleo, industria, exportan, bienvenidos a la Revolución Ciudadana, y muchos son parte de la Revolución Ciudadana. A nuestros hermanos del sector agropecuario, etcétera. Todos ellos formamos la Revolución Ciudadana, y habrá que ver pues los mejores cuadros de allí. Si dentro de esto sale el nombre de Luisa González, pues ya tendremos que analizarlo en su momento también. Yo decía, sí, soy madre soltera, tengo 2 hijos, uno de mis hijos es pequeñito, todavía tiene 10 años, se ha visto bastante afectado por la campaña, es a veces doloroso tener que dejarlos. Yo inicio un recorrido en territorio el día lunes, y probablemente no regreso a mi casa hasta mayo, y tengo que dejar a mi niño con mis familiares, con mi madre, que me ayuda a cuidarlo, y ser una madre un poco a control remoto, viendo calidad de tiempo, ¿no? Que vamos al cine, que salimos a comer,
y me desaparezco una semana y media y así, ¿no? Entonces eso también tiene un costo familiar, que además mis hijos, como me decía mi hijo de 10 años, él ya está acostumbrado, dice, ya me acostumbré a esto, mamá. Pero luego, y sí voy a ser aquí infidente, lamentablemente mi hijo pequeño ha recibido ataques de sus compañeros pequeños, niños que no tienen la culpa porque es lo que ven de sus padres, por ser de la Revolución Ciudadana. Imagínense ustedes un niño de 10 años al que le hacen bullying en la escuela porque pertenece su madre a la Revolución Ciudadana. Costos familiares, ¿no? Y sé que los niños que lo molestan a mi hijo pequeño no es culpa de los niños, es culpa de los padres que se dejan llevar por odios o por sentimientos que no están bien y que lamentablemente están criando a sus hijos con esa actitud poco sana, ¿no? Y creo que debemos ir hacia un país que sane, hacia un país donde las posturas sean respetadas, donde se pueda hablar con calma y poder compartir los diferentes criterios. Como presidenta de la Revolución Ciudadana, yo llamo a la gente a eso, a unirse en este proyecto que está integrado por indígenas. Ningún otro partido político tiene tantos indígenas en sus filas como la bancada de la Revolución Ciudadana, afroecuatorianos, montubios, cholos, mestizos. Este es el proyecto de la Revolución Ciudadana, que incluye a todos y que quiere construir ese Ecuador de alegría, de esperanza, con todos, pintado de patria, pintado de todos los colores, que hacemos esta maravillosa tierra, este maravilloso país llamado Ecuador. Abogada, lo que siente usted y su hijo lo estamos sintiendo todos quienes creemos en este proyecto de la Revolución Ciudadana. Todos. Desde el tendero, desde el obrero, desde el taxista, desde el periodismo, todos estamos sintiendo lo mismo. Pero no nos podemos dejar amilanar por esto. Entonces, yo entendería que su respuesta es que sí le va a dar la oportunidad al país de poderla tener nuevamente como candidata si así lo decide pues el partido, ¿no? Pero mire, hablando de la revolución, yo le decía a la gente en cada una de las intervenciones en el exterior, muchas personas se me acercan y me dicen, yo soy de la Revolución Ciudadana, pero tengo que decirlo así calladito porque usted sabe cómo nos atacan. Y yo les digo, no, a caminar con orgullo, a decir yo soy de la Revolución Ciudadana, porque decir soy de la Revolución Ciudadana significa que hablamos con la verdad, que jamás le engañamos al pueblo ecuatoriano, que cuando miramos a los ojos a nuestros hermanos y les decimos dame tu voto, nosotros cumplimos lo que hemos ofrecido en las urnas. En todas las candidaturas de Rafael Correa, cuando se presentó ante los ecuatorianos y pidió el voto, el 100% de lo que ofreció lo cumplió. Eso es la Revolución Ciudadana y eso nos debe llenar de orgullo porque hicimos de esta patria una patria de alegría y de esperanza. Vergüenza le debe dar a los demás partidos que nos han retrocedido en derechos, en salud, en medicinas, en educación, en becas, en infraestructura. A ellos les debe dar vergüenza decir soy de la derecha del Ecuador. Pero a la fecha de hoy, hablábamos de encuestas con Jaime, existen porcentajes interesantes en participación de aprobación. En el caso suyo, usted ya lo superó una vez más a Daniel Noboa en la última encuesta que hizo Omar Maluc precisamente sobre las preferencias. Y considerando el hecho de que en esas mismas preferencias el actual gobierno está bajando su porcentaje, ahora está en 67, permítame para no equivocarme exactamente mostrarle cuál es. Por ejemplo, en marzo él tenía 81.4% de aprobación y luego, no, estoy equivocado, esto de aquí es sobre el tema del IVA, aquí está. Tiene una desaprobación del 12.6% menos de lo que tenía, que fue del 81.4% en marzo, 74.1% luego y finalmente, luego del alza del IVA, subió al bajó al 68.8%. ¿Cómo usted, abogada Luisa González, calificaría a un gobierno
tan desubicado, y lo digo así abiertamente, con una ministra de Ambiente que quiere convertir a la Amazonía en un país, con una ministra de Gobierno que dice que la gente no se mata de a uno, sino que se matan en grupo, que no hay que minimizar el trabajo del gobierno con unos cuantos muertos que han habido los fines de semana, con una canciller que se anda peleando con todo el mundo a nivel internacional y dejando al país por los pisos, con un ministro de Economía que anda amenazando semana a semana a los servidores públicos de que no tiene cómo pagarle o que no le va a pagar, con un secretario de Comunicación que ataca a su vicepresidenta de la República en la dignidad de la mujer. Mire, voy a empezar por lo final. Yo tengo diferencias muy marcadas con la señora Abad, vicepresidenta del Ecuador, pero lo que se está haciendo con ella es macabro, por decirlo menos, ¿no? El haberla enviado tan lejos de su familia, quitarle la seguridad, y luego, increíble, pero a su hijo lo envían a una cárcel de máxima seguridad, como una medida para presionarla a ella a renunciar, cuando a La Roca no lo habían mandado ni siquiera a Fito, ¿sí? Entonces, que además ya se les escapó. Y hacer esto solamente te da la idea de que es un gobierno totalmente macabro, pero lo mismo se está haciendo con el pueblo ecuatoriano, un show, un juego, decir que se ha mejorado la seguridad cuando vivimos fines de semana totalmente sangrientos, donde en Puerto López asesinan a jóvenes, donde asesinaron a nuestra alcaldesa, la más joven del país, 26 años, donde amenazan a nuestros alcaldes, donde no se puede trabajar ni circular tranquilamente, donde ninguna de las cabecillas de las bandas delictivas vemos que ha sido detenido, donde no se toman medidas serias para depurar la fuerza pública y para poder garantizar la seguridad de los ecuatorianos, donde gradúan a policías de forma express en 6 meses y los envían a las calles sin armamento, como carne de cañón, jovencitos, inexpertos prácticamente, a supuestamente darnos seguridad, donde tenemos poblaciones en las que la policía ya salió de esos pueblos porque las bandas delictivas son las que los controlan y eso pasa en el territorio, y los ecuatorianos, los que sí estamos caminando de a pie, recorriendo el territorio, lo sabemos, donde la economía cada vez se contrae más, donde no les importa que nuestros hermanos sigan migrando de una forma inhumana a través del Darién, y en el exterior no se les da servicios de calidad. ¿Qué es lo que estamos? Y estamos yendo a una consulta inútil, inoficiosa, que no va a solventar los problemas estructurales del Ecuador, como el empleo, como la salud, como la medicina, como las becas, porque más bien se ha reducido el presupuesto para la educación, donde tenemos que sacar adelante a nuestros jóvenes y rescatarlos de las bandas delictivas. No hay una orientación de país. No vemos un plan estructurado que nos diga hacia acá va el Ecuador en tantos años. A este momento ya deberíamos tener un plan de desarrollo, por lo menos para 4 años, por responsabilidad. Más allá de que este gobierno es hasta el 24 de mayo del 2025, debería haber presentado el plan de trabajo claro en temas sociales, en temas económicos, en temas productivos, en temas energéticos, por lo menos para 4 años, un plan de desarrollo. Pero nadie conoce cuál es el plan de desarrollo, nadie conoce cuál es el plan Fénix, nadie sabe cuántos recursos requiere, X miles de millones de dólares, en cuánto tiempo, con qué sectores se va a trabajar, de qué manera. Nadie dice que te digan exactamente a detalle, a este grupo delictivo vamos a controlarlo de esta forma. No, pero a nivel macro, el decirnos, el plan Fénix contempla estas fases a nivel nacional, a nivel internacional, en cuanto a seguridad
adquisición de radares, equipos de tecnología, depuración, vehículos y un cronograma claro con recursos además. No está definido absolutamente nada. ¿Qué es lo que vemos? Vemos un gobierno que al parecer se levanta cada día y ve qué puede hacer. Ya se le cruzan el camino y que esto vaya rodando como un vehículo en neutro, cuesta abajo. Abogada, el Plan Fénix reposa en una carpeta, ¿no? Al viejo estilo de Guillermo Lasso, que reposaba también en otra carpeta cuando decía que tenía el plan definido. Permítame, por favor, tengo una tercera pregunta que hacerle, pero es importante también resolver las preguntas de nuestros seguidores, pidiéndoles que por favor nos ayuden con un like para poder posicionar mejor esta entrevista y esta transmisión. Agradecemos a Sue Dueñas por su aporte y ella nos hace una pregunta. Por favor, pregúntele a la doctora González cómo la ciudadanía podría superar todo ese odio hacia la Revolución Ciudadana que se ha arraigado en nuestra cultura política gracias a la continua labor de los corruptos medios de comunicación y élites. Fíjense que pese a ser ya 7 años en los que de forma sistemática, coordinada, 24/7 los grandes medios de comunicación nos mienten, ocultan donde está la verdadera corrupción y delincuencia, como el caso León de Troya de Guillermo Lasso y sus vínculos de él, de su familia, de su gobierno, de sus ministros. En el caso León de Troya, donde los vínculos con la mafia albanesa están claramente en el informe y donde según el policía Rengel, parte de la investigación, dice que la señora fiscal Diana Salazar mandó a ocultar este informe y donde los medios de comunicación de esto no hablan. No hablan del caso León de Troya. Yo di una entrevista en CNN. CNN cortó la parte en la que yo hablaba del caso León de Troya, del gobierno de Guillermo Lasso. Esto ha hecho la prensa. ¿Pero de qué habla? De mentiras, como el influjo psíquico. Si Rafael Correa hubiera cometido realmente un ilícito y hubieran pruebas, ¿ustedes creen que lo van a sentenciar por influjo psíquico y tener que rebuscar de qué manera poderlo sentenciar? Influjo psíquico. No. Si hubiéramos cometido un acto de deshonestidad, de apropiarnos de recursos de los ecuatorianos, ¿ustedes creen que estaríamos aquí? ¿Que estaríamos dando la cara y la pelea y la batalla? No lo estaríamos. Entonces es un momento en el que los ecuatorianos tenemos que reflexionar sin pasiones, que reflexionar técnicamente también y que mirar cómo vivíamos en el gobierno de la Revolución Ciudadana y cómo vivimos estos 7 años por destrozar a un partido político que fuera de destrozarlo nos han hecho más fuertes porque seguimos siendo la primera fuerza política. Lo que han destrozado es al país, las carreteras destrozadas, cuando teníamos el segundo país con la mejor red vial de Latinoamérica, nuestros jóvenes, sus escuelas destrozadas, acabadas, las aulas de clase. Da dolor ver unidades educativas abandonadas totalmente. Y están en la vía, en todo el Ecuador. Usted recorre y va a ver las unidades educativas que antes eran aulas pintadas con alegría, con color, con niños. Muchas están abandonadas y otras en pésimo estado. 87 unidades educativas del milenio que requieren urgente inversión para que nuestros jóvenes vuelvan a las aulas de clase. Más de 250,000 jóvenes salieron de las aulas de clase y nadie se ha preguntado dónde están esos niños, esos jóvenes. Ese es el Ecuador que tenemos que ir confrontando. Las becas. El actual gobierno que dijo que el 100% de los graduados del colegio iban a entrar a la universidad, y me lo dijo en el debate cuando yo le pregunté que justifique cómo va a ser para que los jóvenes puedan volver a las aulas de clase en la universidad. Dijo que todos iban a entrar. Acaba de reducir el presupuesto a la universidad. Antes tenías becas. Antes los médicos eran contratados con mejoras laborales, se les pagaba a tiempo sus salarios. Hoy son despedidos el personal de salud, como el joven que me encontré en Italia, médico que está trabajando allá y quiere volver a su país, pero aquí lo despidieron. Mientras que usted y yo, los ciudadanos de a pie, necesitamos que nos atiendan, que nos den atención en salud.
Eso tenemos que contrastarlo sin odios. ¿Y qué tenemos que hacer? Decir claramente, soy de la Revolución Ciudadana, compartir la verdad, difundir a todos los en nuestras redes, ir a los canales alternativos, a los medios alternativos y decir la verdad y a dejar los odios, porque el odio solamente nos está fraccionando como país, como hermanos, como familias, y lo que nos ha ocasionado es pobreza, miseria, violencia, desempleo, migración. Eso es lo que nos ha ocasionado. Y un momento de unidad, de recomponernos como patria, de recomponernos como sociedad. El enemigo no es tu hermano que pasa las mismas pobrezas que tú. El enemigo es ese gobierno que te dice, deja tu trabajo estable, con seguridad, con salud, con derecho a vacaciones, a décimos, por un trabajo por horas. Ese es el enemigo. El enemigo es un gobierno que deja a nuestros hijos fuera del sistema educativo porque reduce el presupuesto en educación superior y reduce el presupuesto para las becas. El enemigo es ese gobierno que te deja con carreteras en pésimo estado, donde tú vas con tu familia y corres riesgo de morir. Abogada González, mi última pregunta para darle paso al director. Usted hablaba siempre de la fortaleza de la Revolución Ciudadana, pero en algún tiempo, no muy lejano, hubo un mea culpa y se hablaba inclusive de cierta tibieza de parte del bloque de asambleístas de la Revolución Ciudadana, donde salieron muchas críticas porque algunos asambleístas votaron ciertos proyectos a favor del gobierno, y me acuerdo tanto que usted en alguna entrevista dijo que el comité disciplinario iba a considerar todo eso, incluyendo lo de Ronnie Aliaga, que había renunciado al partido. Y bueno, estamos esperando saber cuál sería ese pronunciamiento y cuál sería la posición una vez que venga de vacancia el bloque de la Revolución Ciudadana con todo lo que se espera, por ejemplo, el tema de la fiscal, en fin. A ver, en cuanto a los 7 asambleístas que votaron a favor de una propuesta caprichosa de un proyecto de ley de reactivación turística, ¿no? ¿De qué reactivación de turismo vamos a hablar cuando no hay seguridad? Cuando en Puerto López acaban de asesinar a un grupo de turistas y de jóvenes, cuando vivimos el feriado más sangriento en Semana Santa. ¿De qué reactivación? Cuando no hay capacidad de consumo porque no hay empleo y que además quieres precarizarlo con el trabajo por horas. ¿De qué reactivación turística queremos hablar cuando las carreteras están en pésimo estado y no hay un ministerio de obras públicas que invierta en rehabilitar ese 50% de la red vial que está deteriorada totalmente? ¿De qué reactivación turística vamos a hablar cuando el presidente lo que realmente quería hacer era hacerse una segunda condonación de deudas a ciertos sectores que le beneficien? Y todos sabemos que además la familia Noboa tiene inversiones en turismo y lo que se buscaba con este proyecto de ley, una vez más, es favorecerse. Así que la decisión de la bancada, al no ver que había medidas que realmente reactiven el turismo, la economía y mejoren las condiciones de los ecuatorianos, tomamos la decisión de votar no. El bloque de asambleístas de la Revolución Ciudadana decidió en mayoría votar no. 7 asambleístas decidieron votar en contra de la mayoría de sus compañeros y de la decisión de una bancada y de un buró, ahora mismo pues han sido denunciados ante el Comité de Ética de la Revolución Ciudadana y está en proceso ante la comisión. Doctora Luisa González, tengo 3 interrogantes más para despedir esta entrevista y me disculpa que creo que nos hemos pasado del tiempo. Me dice si tenemos todavía unos minutos, si no, llegamos hasta ahí. Me avisa usted. No, sigamos. Por favor. A ver, ¿qué criterio merece usted, doctora, sobre el caso Purga? Tal vez en este caso, a como dé lugar, se busca inculpar a la Revolución Ciudadana, porque cuando escuchamos el testimonio de Marcelo Lazo, creo, que dice que Leandro Norero financió la campaña
de la consulta del año 2003, en enero del 2003. Pero resulta que al señor Norero lo asesinaron el 3 de octubre del 2022. ¿Qué se pretende hacer con todo esto? Me parece desde mi punto de vista que esto es como quien dice hacer parte de un show o inculpar a la RC. Bueno, aquí pedirles a los ecuatorianos que pongan atención en algo. ¿Hay acaso algún proceso que lleve la fiscal que no incluya a la RC, a Rafael Correa? De una u otra forma, sea con un cuaderno de Hello Kitty, busca incluir, ustedes se imaginan, ¿no? Un sistema como Trima, que se usa supuestamente para que no sepan quién está hablando allí, y que diga RC5. Hasta por lógica y sentido común, el que quieras uses un sistema para estar oculto, para manejar algo de forma privada, de forma más segura, y de pronto te pones tú RC5, ¿no? Jamás, jamás. Y luego las mentiras se caen por sí solas, ¿no? Para coordinar una consulta cuando ya estaba muerto. ¿Cómo? ¿No? ¿Qué te demuestra eso? La línea que siempre ha tenido la señora fiscal. Ella no persigue delitos, persigue personas, y a toda costa a la revolución ciudadana, forjando pruebas, testimonios anticipados que violan toda la normativa penal, además, donde el único objetivo es siempre hacer un show y perseguir a la revolución ciudadana. Díganos ustedes en este tiempo, ¿qué líderes han sido apresados? Del sector público, del sector privado, pero líderes. No el último en la cadena, líderes. ¿Quiénes están a la cabeza de esto? ¿Quiénes están manejando? No lo ha dicho. Y vamos a ver, la señora Diana Salazar tiene las pruebas del caso INA. ¿Por qué no ha hecho nada? ¿Por qué no ha hecho nada si tiene las pruebas de la corrupción de Lenín Moreno? Porque Lenín Moreno la puso allí. Y tiene las pruebas del caso INA y han pasado creo que ya 6 años y no hace absolutamente nada. Esa es Diana Salazar. En el caso León de Troya, en el caso Encuentro, ¿por qué el señor Hernán Luque Lecaro no ha sido deportado? ¿Por qué no está aquí en Ecuador? ¿Por qué no está dando la versión? ¿Por qué no se está investigando? ¿Por qué? Porque no le convienen esos casos. Y ustedes, ecuatorianos, han visto a la señora Diana Salazar poner nombre, hacer logo, salir a medios nacionales, internacionales, en el caso El Encuentro, El Gran Padrino, donde hay las pruebas del vínculo con la mafia albanesa del gobierno de Guillermo Lasso, de su círculo cercano. ¿Han visto que ha tomado acciones? No. ¿Por qué? Porque no le interesa realmente el perseguir delitos, sino personas y hacer show. ¿Por qué? Porque sabe que está próximo también su juicio político. Que ojo, juicio político que hizo amenazas inclusive a la revolución ciudadana para que no sea llevado adelante y no se lo proponga. Nosotros no cedemos a amenazas y nos mantuvimos en que se proponía ese juicio político porque el Ecuador requiere paz y seguridad y eso nace por una fiscalía que cumpla con su trabajo. Doctora, quiero agradecerle por su tiempo para conversar con Ecuador en Directo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y siempre un gusto poder mantener este diálogo y hacer un llamado a la ciudadanía a reflexionar, a analizar realmente lo que se está haciendo desde las diferentes instancias del Estado, si realmente estas decisiones como la consulta popular nos van a llevar a un mejor país o es un show más. Porque recuerden ustedes, queridos ecuatorianos, ya Lenín Moreno hizo su consulta. ¿Qué cambió? Absolutamente nada. Ya Guillermo Lasso propuso una consulta. Ahora parece que se ha puesto de moda en la derecha hacer consultas. Ahora Noboa pone su consulta. Y los únicos puntos fundamentales aquí es el número, la letra
E y D, donde debemos votar no, porque nos precariza como Estado nuestros derechos laborales y porque nos va a afectar como país en la pérdida de miles de millones de dólares si vamos a un arbitraje internacional. Muchas gracias. Gracias a la doctora Luisa González, ex candidata a la presidencia de la República y presidenta de la Revolución Ciudadana del partido político